Vamos a sentarnos y voy a hacer una pequeña reflexión, no pienso extenderme mucho, pero quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de la importancia de que Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Pero todos sabemos que cuando Dios nos da, nos bendice, nos trata como a sus hijos, también Dios espera una respuesta positiva. Y esta respuesta positiva tiene por título responsabilidad. ¿Cómo se llama? Responsabilidad. Entonces Dios quiere que tú y yo seamos responsables y que respondamos. Responsabilidad significa responder a lo que el Señor nos ha dado. Bien, y quiero que vayas conmigo allá a las Escrituras. Vaya conmigo a las Escrituras. Ábrete tu Biblia ya, por favor, allá en la carta a los Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, los primeros dos versículos dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Tremendo, ¿no? Pero yo estaba mirando una versión de la palabra, otra versión, es una versión, se llama la versión Phillips. Si usted la puede conseguir, chévere, que la pueda bajar de la internet, la versión Phillips de esta misma. Y resulta que esta Biblia tiene este mismo pasaje, lo dice así, ponga atención, dice: con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. ¿Cómo te parece esa versión? ¿Sí? ¿La entendió? Dice, con los ojos bien abiertos de nosotros, ¿hacia qué? Hacia las misericordias de Dios. Yo les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, o sea, que la adoración tiene que ser inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo lo hacemos? No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. Amén. ¿Qué fue el tema? ¿Qué fue lo que dijimos? Responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Y entonces hoy quiero compartir acerca de la importancia de aprender a ser responsables con lo que el Señor nos ha dado. Otra forma de decir responsables es la palabra comprometidos. ¿Cómo se dice? Comprometidos. Y ahora, fíjense que algo que nosotros vamos a ver hoy en día es la falta de compromiso en todas las áreas de la vida de la gente. Especialmente en América Latina, las personas son muy poco comprometidas. Podemos, por ejemplo, que nos comprometemos con el matrimonio, y muchos hogares son un desastre. Hay hogares rotos por la falta de compromiso o responsabilidad. Hay también falta de compromiso en la iglesia, en las iglesias, porque mucha gente cree que es suficiente con asistir los domingos por la mañana a un culto. Hay falta de compromiso, por ejemplo, cuando sabemos lo que el Señor hizo por nosotros y no evangelizamos. ¿Sí? Eso es falta ¿de qué? De compromiso. Entonces yo creo que hay algo que nosotros tenemos que identificar en nosotros mismos. Pablo está diciendo acá en el Romanos 12, dice: así que hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es vuestro culto inteligente. Lo está diciendo de alguna manera. Entonces Pablo dice, primero, ¿cómo podemos llegar a tener un alto grado de compromiso en nuestras vidas? La primera cosa, aprende a rendir tu propio cuerpo. Aprende a rendir tu cuerpo. Segundo, aprende a rendir tu mente, lo que estás pensando, ríndelo al Señor. Y lo tercero es que aprendas a rendir también tu voluntad, porque finalmente las personas pueden tener buenas intenciones, pero si no accionan esa intención, quiere decir que no tienen voluntad. Alguien decía que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Y solo intenciones, yo sé lo que es bueno, yo quiero estudiar y yo sé que tengo un ministerio, Dios me está llamando a servir en la iglesia, pero pasan los años, pasan los meses, pasan los días y las personas finalmente no accionan, no tienen voluntad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos reemplazando lo que el Señor quiere que Él haga en nosotros por el molde de ¿quién? Del mundo, de los afanes, de las tareas, de las agendas que el mundo nos está ofreciendo. Ahora, note primero, ¿qué es lo primero que el Señor está diciendo? Primero, somete tu cuerpo. Entonces vaya conmigo al versículo 1, dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un llamamiento. Ahora, note cómo Pablo lo expresa. Me lea por favor conmigo otra vez ese versículo. Dice, así que hermanos os ruego. ¿Qué palabra está utilizando Pablo? La palabra rogar. Él les está diciendo, él está apelando a la voluntad de las personas. Él no quiere obligar a las personas, pero como una concesión de alguien que ha pasado por el sufrimiento, le dice, jóvenes muchachos, yo les ruego, déjenme rogarles, quiero que les ruego mucho, que ustedes presenten sus cuerpos como un sacrificio delante de Dios. Es el llamamiento de Pablo, amados hermanos. Entonces fíjense que cuando Pablo está rogándole a alguien que lo haga, es porque vemos a un Pablo apasionado por el llamamiento que tuvo. Entonces él, por lo menos si usted lee los capítulos anteriores de Romanos, Pablo está diciendo por qué nosotros tenemos que ser cristianos en todo el sentido de la palabra, porque el Señor dio todo en todo el sentido de la palabra por nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo para que muriera por nosotros, y no solamente que murió por nosotros, por nuestros pecados, para redimirnos, para salvarnos, para justificarnos, para hacernos herederos, para adoptarnos, sino que también el Señor dice que juntamente con Cristo Él también nos da todas las demás cosas que son necesarias en esta vida para llevar una vida exitosa. El Señor Jesús no nos deja huérfanos. El Señor nos ha dado todo, el Espíritu Santo. Entonces, por eso, teniendo en cuenta que muchas personas vienen a las iglesias pero no tienen revelación de lo que Cristo hizo en la cruz, entonces por eso tenemos cristianos que viven en derrota, cristianos que consideran que ser cristiano es solamente venir un domingo en la mañana como cuando íbamos a la iglesia tradicional. El Señor quiere que nosotros trascendamos ese pensamiento, porque no es costumbre, no son hábitos, sino es una entrega total al Señor, lo que vale aquí. Y por eso Pablo está llegando al punto de rogarles y dice, hermanos, fíjense cómo lo está tratando, dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Y qué es la misericordia de Dios? Pues la misericordia de Dios es amor, es gracia y es salvación a personas que no lo merecen, a personas que lo único que merecían era el juicio, a personas que quizás somos ingratos, pero como usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted ya no debe tener un corazón ingrato, usted debe desarrollar un corazón agradecido. Amén. ¿Cómo puedo yo demostrar mi gratitud al Señor? Cuando yo le presento delante del Señor, le digo, Señor, mi cuerpo es el templo de tu Espíritu Santo.
¿Cómo puedo yo llegar a que mi cuerpo vuelva otra vez al viejo hombre, otra vez al pasado, otra vez a pisotearme? Como no sé cuántos han visto, a mí siempre me ha llamado tener esas mascotas que ahora salieron mini pigs. Los mini pigs, si los han visto en televisión, los he visto. Que día vi un mini pig, ¿dónde fue que lo vi? Por al lado de donde nosotros vimos un mini pig. Y es chiquitico, son pequeñitos y le ponen corbatín y le ponen moñitos y todo. Es bonito, es bonito, son hermosos. Pero el mini pig es mini pig. Él nació siendo pig, o sea, siendo cerdo. Y por más que lo bañes y lo perfumes y le eches Carolina Herrera, si el mini pig sale a la puerta y ve un charco, ¿qué va a hacer? Él se va a meter en el charco porque es su naturaleza volver al charco. ¿Me entiende? ¿Cuántos han tenido un perro que se les escapa? Y de repente van a un lote, el perro por allá lo persigue y el perro resultó por allá revolcándose en un mortecino. Para ellos el mortecino es la mejor loción que puede haber, ¿cierto? Para usted no. De hecho, los perros detestan la loción que usted se echa, ¿cierto? Tienen un olfato sensible, pero para ellos es eso, pero para nosotros es su naturaleza. Ver un perro revolcándose allá, cogiendo garrapatas en el pasto y todo esto. Pero así pasa cuando las personas no tienen a Cristo. Cuando las personas no tienen a Cristo, ellos tienen por naturaleza algo que llama el pecado, o tienen el pecado original, el pecado que viene arrastrando de generación en generación. Entonces, por naturaleza, las personas que no nacen de nuevo, ellos procuran hacer lo malo, lo manifiestan con diferentes tipos de pecado, ¿me entienden? Con su orgullo, con su manera de hablar, con su manera de actuar, haciendo todo lo contrario a lo que la palabra enseña. Y entonces, ¿qué es lo que queremos cambiar? ¿Cambiamos esas evidencias o cambiamos su naturaleza de pecado? Jesús vino y murió para cambiar esa naturaleza de pecado. Eso fue lo que hizo Cristo. Por ejemplo, si tú dices, yo soy cristiano, ¿cuántos son cristianos acá? Entonces tú dices, yo soy cristiano, significa que tú ya renunciaste a esa naturaleza de pecado. Y que no tiene sentido en que tú te vuelvas otra vez al lodo, no tiene sentido en que tú te vuelvas otra vez al mortecino, porque ya tú eres una nueva creación en Cristo. Eres una nueva criatura por las misericordias del Señor. Ahora, teniendo en cuenta esto, Pablo, ya habiendo relatado todo lo que Cristo hizo a favor de las personas, entonces les dice: ahora que ustedes han entendido, que ustedes han entregado su corazón a Cristo, ustedes tienen que cambiar su manera de actuar. Ustedes tienen que caminar como hijos de Dios. Entonces, la primera forma es que ustedes, sus cuerpos, tienen que ofrecerlos en sacrificio vivo. Entonces, el cuerpo físico, ¿cierto?, tiene que ser puesto a disposición de Dios. ¿Y por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Donde usted vaya, el Espíritu Santo va. Usted es un tabernáculo portátil, ¿cierto? Por donde usted va, la gloria de Dios va. Y Él quiere impactar donde usted vaya. Él quiere impactar esa empresa donde tú trabajas. Él quiere impactar esa empresa donde tú trabajas, esa universidad donde tú vas, ese vecindario donde tú vas. O sea, la presencia de Dios va dentro de ti. Y cuando tú ores por una persona, Él quiere actuar de una manera radical, sanando a esa persona, porque Dios va prometido que cuando tú prediques en su nombre, Él va a acompañar esa predicación con señales, milagros y prodigios. Pero muchas veces no ocurre porque nuestros cuerpos no han sido dispuestos al Señor. Y el Espíritu Santo no puede cohabitar en un lugar donde hay contaminación. Entonces, primero, culto racional, y es lo más inteligente que tú y yo podamos hacer. Es decir, Señor, yo quiero ser tu templo, y donde quiera que tú vayas, donde yo vaya, tú irás también conmigo. La segunda cosa que encontramos es que el versículo 2 nos enseña: no te conformes a este modo de pensar del mundo. Siglo significa modo de pensar del mundo, sino más bien permite ser transformado por medio de renovar tu entendimiento, para que tú mismo compruebes cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Entonces, segunda cosa que tú tienes que aprender es: aprende
a colocar tu mente delante de Dios. Tu mente, tu alma, ¿me entiendes? Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Y hay mucha competencia, mi amado hermano, hoy por nuestra mente. Hoy vamos a mirar las redes sociales, hoy vemos también los medios de comunicación, todos están tratando de poner un top of mind en tu mente. Lo que más te pienses, ¿cierto? Si yo te digo, piensa en una gaseosa, ¿en qué gaseosa piensas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Coca-Cola está en el top of mind tuyo, ¿me entiendes? Significa lo que viene a primero a tu cabeza es el top of mind. Entonces, quiere decir, Señor, que tu top of mind, lo primero que venga a tu mente, sea siempre las cosas de Dios y no las cosas del mundo. Entonces, poner la mente del Señor en su presencia significa que hay gente, hay cosas, el mundo está compitiendo por tu mente. Cuando tú lees un libro, depende de lo que tú leas, depende de lo que tú mires, depende de lo que tú te alimentes. Podemos ver televisión, pero ¿qué programas de televisión estás viendo? Yo conozco mucha gente que es aficionadísima a los Simpsons, conozco personas que son aficionadísimas a Dragon Ball Z, conozco gente que es aficionadísima, al contrario, por ver programas cristianos o películas cristianas. Y tú vas a darte cuenta que dependiendo donde esa persona coloque su mente, también es su actitud. Por ejemplo, personas que regularmente ven películas violentas, películas de acción, películas de terror, son personas que desarrollan en sí mismos entonces esas actitudes. Pero vemos personas que buscan el alimento espiritual en las redes sociales, en la televisión o en la Biblia, en los libros, y vas a encontrar que son personas que maduran en todo sentido. ¿Dónde pones tu mente? ¿Dónde estás poniendo tu mente, amado hermano? Entonces tenemos mucho que aprender. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando miramos en las redes sociales? Tú sabes, el teléfono ahora, todo el mundo es esclavo del teléfono. ¿Qué estás viendo en tu teléfono? ¿Estás escuchando la Biblia? ¿Estás escuchando música cristiana? ¿O estás simplemente viendo el Facebook? ¿O qué red social estás viendo? Entonces, de eso que te estás alimentando es lo que tú eres. Ahora, yo te pregunto, ¿eso de lo que tú te estás alimentando se parece más a Dios o se parece más al mundo? Entonces, tú mismo das la respuesta. Si se parece a Dios, lo que tú estás haciendo, tú te parecerás a Dios. Y entonces viene una consecuencia, que Dios podrá trabajar en aquellos que son semejantes a Él, pero no podrá nunca trabajar en aquellos que han alimentado su cuerpo y su mente con cosas del mundo. Eso es lo que literalmente está diciendo. Ahora, ponte a pensar algo que el Señor dice, si ese es tu caso, entonces empieza a renovar tu mente. Empieza, ¿qué tienes que hacer? Renovar significa cambiar. Renovar significa cambiar. Entonces empieza, número uno, eliminando todo tipo de información negativa que haya sido depositada en tu mente por mucho tiempo. Entonces, lo que más tiempo, ¿tú qué le dedicas al tiempo? Vas a darte cuenta que eso es. Empieza dedicando tiempo, en lugar de estar alimentando tu mente con cosas negativas, empieza a estar en quietud con Dios. Y cuando tú empiezas a desarrollar una quietud con Dios, vas a ver que también el paso siguiente es que vas a empezar a desarrollar un tiempo devocional con Él. Sé un adorador, porque el Señor dice que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces empieza a desarrollar una vida de adoración. O sea, no te aprendas la Biblia por aprenderla. Di, Señor, esa palabra que yo aprendí hoy, quiero ponerla en práctica. Entonces, enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en la Biblia, enfócate en la adoración, enfócate en las cosas buenas de la vida, ¿cierto? Porque en Efesios 4, 6 al 8 dice, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, pensad. O sea, el desafío para nosotros los creyentes es no ser igual como éramos antes. Si tú, yo sé que todos, yo te pregunto a ti, ¿cuántos de aquí tienen defectos todavía? Yo soy el primero que tengo que levantar la mano. Pero eso, yo no quiero decir con eso, yo tengo defectos, entonces, pastora, tengo defectos y así me tienes que aceptar con mis defectos. ¿Será eso válido? No, yo tengo un compromiso delante de Dios, primeramente, y segundo, delante de mi esposa, delante de mi hija, mi nieto o mi nieta. Digo, Señor, tengo que cambiar porque yo soy un modelo para ellos.
Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra mente? Pensemos en la palabra, asistamos con regularidad a la iglesia, ¿cierto? Pongamos atención cuando el Señor nos está hablando en la palabra, ¿cierto? Y pídele, mientras tú escuchas esta palabra, dile: Señor, ayúdame a poner en práctica tu palabra, que nunca se me olvide. Es decir, y en tercer lugar, Pablo empieza a decir: aprende también a rendir tu voluntad. Porque en últimas, mucha gente sabe Biblia, pero no la hace. Saben buenos principios bíblicos, pero no los lleva a hacer. Entonces, incluso se convierten en buenos consejeros para otros, pero ellos no quieren mover un dedo. Como decía Jesús, tú quieres quitarle la paja al ojo del otro, pero tienes que mirar primero, quitar tu tronco. Quita tu tronco. Entonces, ¿cuál es la razón? Ahora, ¿cuál es el efecto de que tú permitas ser transformado por Dios? El efecto es el siguiente: que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que es ¿qué? Agradable y perfecta. Amén. ¿Cuántos saben que nuestra voluntad es obstinada? ¿Cuántos saben que nuestra voluntad quiere salirse con la suya? Y si el Señor te dice blanco, tú dices no, es como medio gris o es negra, ¿cierto? Pero el Señor quiere cambiar tu mente. Entonces, nosotros regularmente somos más impactados por el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la iglesia solo los domingos. Ponte a pensar, aquí tenemos 3 horas de culto. 3 horas de culto, ¿sí o no? A veces hasta 4. ¿Cierto? Hoy son 3. Pero escucha, ¿cuántas horas pasas con el mundo? ¿Con quién estás compartiendo? ¿Con qué tipo de personas estás amistando? ¿Qué estás alimentándote? ¿Estás buscando likes en el internet? ¿Estás buscando seguidores? Yo te digo una cosa, entonces estás mal. Hay gente que se decepciona porque abrieron una página y no tienen sino 3 o 4 seguidores, y entonces dicen: no, nadie me sigue. No me importa que nadie te siga, te está siguiendo el Señor. Hay gente que al contrario tiene 12,000 seguidores y son personas vacías. O sea, el tener seguidores o likes en el internet no significa nada. No significa nada. Mis amados hermanos, entonces el Señor quiere que tú sepas que tú vas a tener una inclinación hacia el placer, pero tú tienes que llevar ese cuerpo a la presencia del Señor. Que tú vas a tener una inclinación natural a tener posesiones, es decir, el deseo de los ojos, pero tú tienes que aprender a decir: mi posesión debe ser Cristo. Que tú vas a tener una inclinación a exaltarte a ti mismo, eso se llama orgullo. Porque ¿cuántos de ustedes cuando están conversando no quieren poner su argumento sobre el otro? Y alguien está contándote una historia diciendo: mira lo que me pasó esta situación y esto y lo otro, y de repente dice: ah, a mí también me pasó. Entonces cuando tú dices a mí también me pasó, estás diciendo: usted no sabe lo que me pasó a mí, lo suyo no se puede comparar a lo que yo viví. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces es orgullo realmente. ¿Y qué hace el mundo? El mundo nos dice, la Biblia nos dice que el mundo y sus deseos van a pasar pronto, y la satisfacción va a venir cuando tú te rindas por completo a Dios. Amén. Pregunto, ¿cuán fuerte es tu responsabilidad o compromiso con Dios? ¿Qué tan grande es? ¿Estarías dispuesto a rendirte por completo al Señor? Porque Él quiere hacer algo en tu vida, pero tú no se lo has permitido. Él quiere hacer algo grande en tu vida, pero no se lo has permitido. El Señor es un caballero y Él no te va a obligar a hacer nada que vaya en contra de tu voluntad, pero Él sí quiere decirte: yo quiero hacer cosas grandes en ti, si tú quieres que las haga, y si tú no quieres, pues no las haré. Pero mucha gente viene acá y dice: yo quiero que Dios haga cosas grandes, pero no están dispuestos a permitir que el Señor sea el Señor de sus vidas. Levántate de la silla y dile: Señor, yo quiero